¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mis reseñas literarias sobre libros de ciencia ficción, de terror. Y nada, sobre todo agradeceros la trayectoria que están teniendo los vídeos anteriores, principalmente el que hice sobre historias de miedo para contar en la oscuridad, que está alcanzando una cantidad de visiones que no esperaba. Esperaba que esto lo vieran, pues yo que sé, 20, 30 personas nada más. Y está a sobrepasar las 700, nada, estoy muy contento. Yo lo único que quiero es dar mi opinión sobre libros, una opinión, vamos, yo no tengo cualificación ninguna para sentar cátedra, simplemente una opinión personal como aficionado del género. Y como aficionado del género, sobre todo me gusta buscar nuevos autores que, bueno, en realidad no son nuevos, en realidad son autores que hay algunos que tienen una dilatada trayectoria, pero que sí que no han contado con el apoyo a lo mejor de grandes editoriales, no han publicado novelas que se pueden encontrar en cualquier parte. Y uno de esos autores, uno de los autores más, vamos a hablar de decir consagrados en el aspecto de que se ha movido mucho, ha publicado muchísimos cuentos, hace juegos de mesa, hace muchas cosas. Es un autor madrileño que se llama Santiago Ximeno. Santiago Ximeno ha publicado ya varias novelas, como digo, también ha hecho varios juegos de rol. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas, pero yo he de reconocer que hasta ahora no había leído nada suyo. Ha publicado este año, de la mano de Impresiones Privadas, ¿no? Es una editorial que la verdad es que no la conozco, una recopilación de relatos cortos que se titula De la carne. Ahí tenéis. Como os digo, me he introducido en la obra de Santiago Ximeno sin haber leído nada de él. Y me ha resultado una sorpresa muy agradable. También digo una cosa, no creo que sea un autor para todos los públicos. El que busque un terror convencional, con monstruos debajo de la cama, con espíritus que regresan y todas esas cosillas, que se olvide, porque Santiago Ximeno no va de eso. Es un libro con una selección de relatos muy cuidada. Tiene una línea muy marcada, una línea que se define muy bien a medida que los estás leyendo. Los primeros relatos, sobre todo el primero me pareció una pasada, el abrazo. Me recuerda mucho a la obra de David Cronenberg, el director de cine, a la primera, cuando hizo las obras maestras como pueden ser Videodrome, Existence, Cromosoma 3, incluso Inseparables. Ese tipo de terror, un terror de la carne, nunca mejor dicho. A él se le llamaba ¿cómo era? El príncipe del terror venéreo. Yo creo que hasta la mitad del libro de Ximeno se puede catalogar igual. Es un terror latente, es un terror que está ahí, que está en nosotros, que está en la carne, que está en el comportamiento humano. No es un terror que venga de fuera, no es un terror de alienígenas, no es un terror de muertos que regresan a la vida, no es un terror, vamos a decirlo, más común, más incluso como que puedo escribir yo de vez en cuando. Es un terror diferente, es un terror no psicológico, pero sí que en el que la psique tiene una importancia fundamental. Luego, a mitad del libro, más o menos, se desarrolla un poco más la ciencia ficción, pero es una ciencia ficción también muy sencilla, muy fácil de palpar, muy fácil de construir a pesar de las pocas páginas en las que se desarrolla el relato. Tiene un relato, por ejemplo, es de una pareja que decide tener un hijo y bueno, el tema de la concepción, cómo se desarrolla, el tema después se intuye de cómo va a funcionar la relación entre padres y hijos. Simplemente con una premisa tan sencilla, Santiago Ximeno construye un relato que para mí es magnífico. Es de los mejores relatos que he leído yo en tema de la ciencia ficción, y la ciencia ficción, al contrario del terror, en España sí que se escribe bastante. Por ejemplo, Bonilla, que habla del primer libro de Ciudad Espejo, es también un escritor que es bastante prolijo en escribir ciencia ficción. Pues ahí, a partir de la mitad del libro hacia adelante, los relatos toman un aire futurista complejo, una absoluta distopía. Que no pretende encontrar finales felices, sociedades, preciosas, nada. El estereotipo que nos han venido de Minority Report y cosas esta, del super avanzado, todo, nada. En los relatos de Santiago Ximeno
eso no existe, es la distopía absoluta y todo, como voy a decir, es que en pocos libros de relatos he encontrado un título tan acorde a lo que vende el interior de la carne. Es todos los relatos, desde los principios que son más viscerales, más que tienen más sangre sin que llegue a derramarse. No es necesario, no, para que un relato tenga sangre, tenga vísceras, no es necesario que salgan fuera. Muchas veces es peor lo que llevamos dentro que lo que experimentamos hacia afuera. Y los relatos de la primera parte del libro son así. Los de la segunda mantienen esa función visceral, ese agarrarte de las entrañas, ese moverte por dentro, pero ya vistos desde el punto de ciencia ficción. Los relatos están muy bien construidos, son relatos de pocos personajes. Eso también, cuando escribes relatos cortos, también es fundamental. Si en un relato corto metes muchos personajes, al final tiendes a confundirte, a entrezar, a no saber cuál es uno, cuál es otro, porque no puedes tampoco detallarlos mucho a cada uno de ellos. Entonces, como sueles usar unas cuantas líneas para hacer una presentación del personaje y luego ya tirar sobre la trama, si metes demasiados personajes es muy confuso. Sus relatos tienen pocos personajes, en ocasiones es uno, hay veces que son dos, la mayor parte yo creo que son dos en una pareja. De hecho no tienen ni por qué ser antagónicos, a veces es una pareja en sí, una pareja real tal cual. Y no sé qué mucho más decir porque la verdad es que es un libro que hay que recomendarlo bastante a los amantes, a quienes busquen algo nuevo, a los que estén hartos del terror, la ciencia ficción habitual y quieran encontrar algo diferente. También voy a hacer una recomendación que suelo hacer yo mucho cuando encuentro libros de relatos de este tipo de autores como él. En otros ámbitos, por ejemplo, Maite Núñez también es una escritora, escribe dama, no es ciencia ficción, o Teresa Núñez, o Juan Carlos Pérez López. Son escritores de relatos muy buenos en los que yo cuando cojo algo suyo lo que hago es leer unos cuantos y después paro el libro. Paro el libro, sigo con otras lecturas y después de un tiempo vuelvo a cogerlo y vuelvo a leer unos cuantos relatos. Porque son unos relatos tan sugestivos, te cogen tan fuerte que es mejor dividirlos en varias lecturas para que no resulte leerlo de golpe una lectura así muy condensada, porque es que, como voy a decirlo, no es una literatura al uso, no es una literatura de bestseller. Son relatos muy bien construidos, unos personajes muy creíbles y unas situaciones que por inverosímiles parecen reales, y la verdad es que me gusta muchísimo, pero también comprenderé si alguien después en los comentarios, que ya veo que alguna vez en alguno ya me empiezan a dejar comentarios, me dice: Ernesto, me he comprado el libro de Santiago Ximeno y es que no me ha gustado nada. Lo veo totalmente comprensible porque, vuelvo a decirlo, no creo que sea un autor para todos los gustos. Es un autor magnífico, los relatos son soberbios, pero es igual que en el cine David Cronenberg. Es que trasladarlo a celuloide sería eso. Santiago Ximeno es el David Cronenberg de la literatura de ciencia ficción y terror española. David Cronenberg es un genio. Para mí me parece uno de los mejores autores, al menos hasta que interrumpió el cine habitual que nos tenía, hasta Existence. Después hizo una historia de violencia, que es una obra magnífica del género negro, y a partir de ahí yo creo que se perdió, como sucede a muchos de los autores cuando cogen una fama. Y eso, que es un autor magnífico, pero no para todos los gustos. Yo lo que sí que recomiendo es darle una oportunidad, porque al que le guste le va a gustar muchísimo. Pues nada, aquí os lo dejo. Santiago Ximeno, De la carne, impresiones privadas. Un libro, a mi gusto, fantástico. Un autor a descubrir, un autor al que voy a seguir leyendo, desde luego, porque me ha parecido fantástico. Mira, Madrid 1973, un poquito mayor que yo. Y nada, chicos, os lo recomiendo. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que a Santiago Ximeno también le haya gustado. Y bueno, sí que voy a decir una cosa, que es cierto que puede tal. Los relatos tienen distinta extensión. Hay relatos de 5 páginas, hay relatos de 40, hay relatos de 6 páginas, después te encuentras otro de 60, y eso sí que hace que la literatura, claro, estás leyendo 5 páginas, 10 páginas, 12 páginas, de repente te encuentras uno de 50 y te echa un poco para atrás. Yo creo que es un error que a veces pasa en los libros de relatos, de que él ha tratado de hacerlo por género. Ha metido primero lo que es más visceral, luego ha metido ciencia ficción, ha metido los relatos cortos, luego ha metido la
vamos a definir novela corta y luego así con los relatos de ciencia ficción cortos y luego el largo. Yo creo que hubiera sido mejor dejarlo largo para el final, vas leyendo los cortos y luego ya te encuentras con dos mini novelas, novelas cortas. Es una cosa que a mí particularmente lo digo por si alguien se anima a leerlo, yo le recomiendo que lea primero, además no sé si se va a notar así, pero se va a ver perfectamente la extensión porque cada final del relato está marcado con una página negra, entonces ya se ven las diferentes extensiones. Yo recomiendo que se vayan leyendo los cortos y luego que al final se vuelva para atrás y sean los largos para que no se te haga tan abrupto el cambio de un relato corto a una novela corta. En fin, lo dicho, que espero que os guste. Nada, Santiago Ximeno. Ahora voy a leer La boca del diablo de Teo Palacios. De aquí a una temporadita hablaré un poquillo de él, aunque a lo mejor me vi antes la segunda parte de It, de la película sobre el libro de Stephen King, y es que adoro tanto ese libro que creo que me saltaré por una vez el hecho de hablar solamente de libros y hablar un poquillo de la película. Bueno chicos, espero que os guste, de la carne.